Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseñanzas de Jesús. Importante ponerlos en práctica. Bienvenidos, estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, a esta semana 18. Te saluda tu profesora Nancy y te voy a acompañar en esta experiencia de aprendizaje cuyo título es Nos relacionamos desde nuestra diversidad. ¿Es importante la convivencia? ¿Será importante aceptarnos con nuestros valores, nuestros defectos, nuestras fortalezas? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en su aula ustedes tenían diversos tipos de compañeros con habilidades, fortalezas distintas. Por ejemplo, habían los más fuertes, ¿verdad? Tenían que utilizar esa fuerza en beneficio de los demás. Por ejemplo, para ayudarles inclusive a llevar las carpetas, acomodar a su grupo. Había también, por ejemplo, las más creativas, las que les gustaba dibujar, las que les gustaba, inclusive las que les gustaba dirigir. También tienen su habilidad. Había otros que les gustan las matemáticas, comunicación, CTA, sociales. Cada uno de nosotros tenemos nuestras fortalezas, pero también tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Que tenemos que ir aprendiendo e ir mejorando. Pero, como somos seres humanos felizmente imperfectos, tenemos que primero aceptarnos a nosotros mismos y también aceptar a los demás. En un aula, por ejemplo, si dos estudiantes están peleando, están discutiendo, ¿la pelea solo es de ambos? No, interrumpen a toda la clase, incomodan, quitan el tiempo a su maestro, a su maestra que está explicando la sesión de aprendizaje y tiene que estar llamándole la atención, enojándose. Entonces, miren, jóvenes, cómo es importante promover la paz, la armonía, y todo eso está en nuestras manos, inclusive en su hogar. En su hogar, ¿verdad? Ahora que estamos todos en casa. ¿Cómo se llevan ustedes con sus hermanos, con sus hermanas, o constantemente se están viendo sus defectos? Recordemos, les decía, que tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Hay una frase que dice, no mires la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Porque todos somos diversos. Entonces, por favor, quiéranse a ustedes mismos, respeten a sus familiares, a sus hermanos, a sus compañeros, eviten el bullying. Y una forma de contrarrestarlo, que si tú eres víctima de bullying, avisar a tus padres, confiar en ellos, a tus maestros, a tus auxiliares. Ahora el ciberbullying. No puedes permitir que nadie te falte el respeto y sobre todo una comunicación asertiva. Está bien que tú quieras aconsejar, quieras recomendar, quién sabe, a tu hermano o a tu hermana pequeña, pero tienes que utilizar las palabras adecuadas, apropiadas para poder aconsejarlo. No puedes estar gritando o insultando. Jóvenes, les decía que ustedes son una excelente generación en donde tienen que transformar esta sociedad. Pero primero tenemos que empezar con una transformación personal, en donde aprendamos a respetar a las demás personas. Miren, en esta sesión de aprendizaje vamos a leer un artículo científico. Mi persona, cuando iba a obtener el título de maestría, también hice una tesis. Justo era sobre la convivencia. El título era Aprendiendo a convivir, mejoramos nuestra convivencia escolar. Hice toda una tesis sobre este tema. Me gusta mucho porque estoy segura que teniendo una buena armonía, una buena convivencia en la familia, en la escuela, podremos mejorar en diversos campos del conocimiento, del saber, de la salud, apoyarnos unos a otros. La competencia que vamos a trabajar hoy día es la lectura. Lee comprensivamente diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Y cuál será nuestro propósito? Vas a comprender sobre el respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en la escuela.
Miren cómo es que a través de la lectura ustedes tienen que concientizarse, tienen que reflexionar, no solamente es cumplir con la actividad y listo. Las lecturas, el aprendizaje es para que ustedes entiendan y reflexionen que tenemos que aceptarnos unos a otros y sobre todo aceptar la diversidad, que mediante el diálogo podemos llegar a muchos acuerdos. Los conflictos se pueden presentar en cualquier momento, pero lo más importante es la forma como nosotros lo vamos a resolver. Vamos a ver primero un caso, a ver cuáles son tus respuestas, cuáles son tus alternativas de solución. Quiero conocerlos. A ver, vamos a leer ahora sí el caso. Pedro, de 15 años, está una noche de martes en su casa. Sabe que el día siguiente tiene clase de comunicación y que le toca exponer, pero se siente aterrorizado porque considera que lo hará mal. Cree que las palabras no le saldrán correctamente y es probable que la profesora y sus compañeras y compañeros se burlen y él se sienta muy mal. Él es tartamudo y tiene tanto miedo a la burla y al ridículo. ¿Nuestro personaje quién es? Pedro, ¿verdad? Él es un adolescente de ¿cuántos años? 15. Está en su casa y al día siguiente tiene una exposición justo en el área de comunicación. Pero está aterrorizado. ¿Por qué creen? Porque piensa que sus compañeros, sus compañeras, su profesora se van a burlar de él, porque es tartamudo, ¿verdad? Y tiene mucho miedo. Hemos hablado, ¿verdad? Que cuando una persona logra vencer sus miedos, los obstáculos, se convierte en una persona valiente. A ver, vamos a ir respondiendo las preguntas para ir analizando esta situación. ¿Por qué un chico de 15 años siente miedo a exponer su tartamudez frente a sus amigas y amigos del colegio? ¿Por qué cree? ¿Todos tenemos experiencias previas? Sí, ¿verdad? ¿Qué experiencia creen que ha tenido este joven, Pepe, en exposiciones anteriores? ¿Sus amigos ya se habrán burlado de él? Por eso está, imagínense, aterrorizado. ¿Cómo es que a veces miren nuestras actitudes o nuestros gestos pueden dañar el autoconcepto de un joven que tiene una dificultad y que en lugar de que sus compañeros se burlen de él, necesita apoyo, necesita silencio, porque la escucha activa es un apoyo también para la persona que está exponiendo. Entonces ustedes me van a escribir ahí por qué creen que este joven siente miedo al exponer su tartamudez frente a sus amigas y amigos del colegio. ¿Por qué tiene miedo a que sus compañeras, compañeros no le den la seguridad y aceptación y se sienta mal? Posiblemente este joven en algún momento haya sufrido bullying, ¿verdad? El acoso a veces reiterativo de algunos de los estudiantes, inclusive ese acoso no solamente se da en jóvenes, a veces, muchas veces en niños y hasta en adultos, porque dicen, no, es mi amigo y sabe que yo bromeo, lo continúan haciendo. Pero el burlarse de las personas, el ponerles sobrenombres, el no escucharles, el inclusive cuando alguien está exponiendo y los demás riéndose, son actitudes que demuestran un grado de inmadurez de la persona que actúa. Porque no sabe, no tiene bien definido el concepto de respeto o en casa, inclusive en el colegio, no se ha fortalecido sus valores, sus capacidades, sus habilidades en la escucha activa. Porque escuchar activamente no significa solo oír, sino prestar la debida atención y entender lo que la persona que está explicando está diciendo, cuál es el mensaje. Entonces ahí ustedes responden, ¿por qué tiene miedo a que sus compañeros o compañeras no le den la seguridad y aceptación y se sienta mal?
¿Qué papel juega el grupo en ese maltrato? El grupo, como seres humanos, les decía en otra ocasión que podemos construir o destruir nuestra sociedad. Y empezando por las personas que nos rodean. Muchas veces bromeando o a veces hasta enojados decimos palabras inapropiadas que podemos herir a las demás personas. Entonces, mucho cuidado con nuestros gestos, nuestras palabras frente a las demás personas. Y también es importante fortalecer nuestra autoestima, el querernos a nosotros mismos. Nadie más nos va a querer que nosotros, ¿verdad? Tal vez nuestros padres, las personas que nos rodean, las personas que están cerca a nosotros. Entonces, el grupo sabemos que juega un papel preponderante en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. ¿Cómo creen que se sienten las chicas y los chicos que son maltratados? ¿Cómo se sentirán aquellas personas que son, por ejemplo, víctimas de bullying? Somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos sentimientos, pensamientos, emociones. Entonces, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo. Muchas veces los jóvenes que son maltratados callan por miedo, por vergüenza, y no se dan cuenta que de esa manera a veces es un problema sencillo que pueden pedir ayuda a sus padres, a sus maestros, auxiliares. A veces hay psicólogos, psicólogas en el colegio también. Les van a dar buenos consejos para que puedan salir y afrontar los problemas que tengan. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen los videos de este tipo. A ver, ¿cómo podemos ayudarlos a sentirse mejor? Miren esas frases. ¿Quién le pone un alto a la discriminación? Soy yo. Yo no discrimino. Es importante, jóvenes, que nosotros en una pelea, en una discusión, existen mínimo dos, ¿verdad? Pero también a veces están las personas que observan o las personas que van acompañando y que simplemente no hacen nada o no dicen nada. Ante una discriminación, nosotros debemos de aprender a poner el alto. E inclusive el Ministerio de Educación tiene una plataforma que se llama Sí se ve. En la institución educativa existe una comisión de convivencia escolar, porque para poder lograr un aprendizaje y un adecuado rendimiento en toda la comunidad educativa, en todos los estudiantes, se tiene que primero ver la adecuada convivencia escolar. Si mi patio es pequeño, tengo que aprender a compartirlo. Si en mi aula somos muchos estudiantes, tengo que aprender a hacer silencio cuando una persona está hablando. Aprender inclusive a levantar la mano, ya son grandes ustedes, pero igual tienen que ser ordenados para poder entendernos. Y ante un acto de discriminación, ser los primeros en defender y decir, ¿qué pasa? Respeta a mi compañero, respeta a mi compañera. Evitar ponerse apodos, sobrenombres. Y en el caso de Pepe, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo podrían ayudarlo? Como maestra, a mí siempre me ha gustado escuchar a todos mis estudiantes cuando explican, cuando exponen, porque sé que ustedes se han preparado con anticipación y tienen algo importante que decir para poder también hacerles algunas correcciones, para poder retroalimentar.
Imagínense que ahora con la educación hablamos del error constructivo. No hay que tener miedo de explicar, de exponer. Uno puede equivocarse, pero lo más importante es corregirse, tratar de hacer lo mejor posible. Pero no todo es perfecto. Si mi profesora, mi profesor me corrige, a buena hora. Tengo que ir mejorando. Es parte de su proceso de formación integral. Ahora sí, pasamos a la lectura del artículo científico. Recuerden que antes de leer, nosotros tenemos que observar los elementos paratextuales. Pero ¿dónde van a ubicar este texto? No está en su libro de comprensión lector, en su módulo. Está en la opción recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Son 3 hojas y vamos a ir observándolo. Tienen que tenerlo a la mano. Recordemos identificar los elementos paratextuales. En este caso tenemos el título, subtítulos, también tenemos un gráfico. El título, Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. Es una adaptación. Observan ese número 1, también lo pueden ubicar en la parte inferior de las hojas que están en la opción Recursos de Aprendo en Casa. Dice adaptado de Minedu 2020, guión de televisión, Aprendo en Casa, semana 18, sesión 1, comunicación, cuarto grado de secundaria, ciclo 7. Tenemos también 3 subtítulos. ¿Cuáles son? Introducción, discriminación y atención a la diversidad. Si se dan cuenta, también pueden ustedes observar un gráfico en la hoja número 3. El título es Evolución del tema. ¿Qué forma tiene? De una escalera. Observan ahí las palabras igualdad, equidad, atención a la diversidad. Fuente basado en Botias 2012. Ahora sí vamos a iniciar con la lectura. Recuerda que es importante que mientras yo voy leyendo, tú en casa vayas siguiendo con la lectura para que puedas ir entendiendo o comprendiendo. A ver, introducción. La escuela se ha constituido como el espacio en donde se genera la cultura, se crean y se transmiten conocimientos aunados al fomento de valores y por lo tanto constituido como un ambiente de socialización. Sin embargo, no es el único lugar en donde convergen todas estas características. También está la familia, que es el primer grupo de socialización en el que convive una persona, a partir del cual conoce la cultura y aprende diferentes conocimientos. Si se dan cuenta, ahí nos está hablando sobre 2 instituciones importantes que van a contribuir con nuestra formación. ¿Cuáles son? Escuela y familia. Yo también me puedo hacer la pregunta, ¿de qué trata principalmente este párrafo? ¿De qué nos está hablando? Sobre la escuela y la familia. Y para que constituya mi idea, tengo que formar una oración. Después de cada subtítulo, tú tienes que encontrar la idea temática. Esa va a ser una de tus evidencias. A ver, entonces nos dice, ¿de qué trata este párrafo? De la escuela y la familia. ¿Pero qué nos dice de la escuela y la familia? Que prácticamente son espacios, miren, son espacios ¿de qué? De socialización, miren, ambos nos dice que son de socialización, en donde las personas van a adquirir, ¿qué van a adquirir? Cultura, conocimientos, valores, miren, en la escuela, así como también en la familia. Por eso es muy importante fortalecer bien esos pilares para que ustedes, queridos estudiantes, sepan poner en práctica sus valores, sus conocimientos, su cultura en beneficio de la humanidad. Entonces,
¿Cuál sería nuestra idea principal de ese párrafo o nuestra idea temática? La escuela y la familia son espacios de socialización, donde las personas conocen la cultura, aprenden diferentes conocimientos y valores. Observamos ahora el segundo subtítulo. ¿Cuál es? Discriminación. Recuerden seguir la lectura con la mirada. El concepto de discriminación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La discriminación es una forma de violencia que deriva en otros tipos de violencia en la esfera social y en cada uno de los espacios que la conforman: familia, escuela, trabajo, etc. Dentro del contexto escolar, la discriminación puede estar presente en las políticas educativas, el currículo, en la gestión de aula, en las relaciones que se establecen entre los actores de la comunidad educativa, directivos, docentes, padres de familia y o estudiantes, etc. En la mayoría de las culturas enseñan a clasificar a las personas, una actividad que debería ser exclusiva de los objetos. A nivel cognitivo, una de las creencias que existe sobre las personas es precisamente esa, el ser humano como objeto. Por eso, para algunas personas y para algunos contextos es tan fácil clasificar, tratar con inferioridad, ejercer violencia física, etc., porque es común asociar la idea anterior que las personas no sienten o no les duele si los golpean o si ejercen otros tipos de violencia contra ellas. Esta clasificación se hace basada en los estigmas, que son marcas o etiquetas que se colocan a las personas para identificarlas, para saber a qué grupos pertenecen. Una vez colocados, los estigmas se clasifican y entonces inicia el proceso de discriminación. El estigma se convierte en un factor fundamental que facilita la discriminación, ya que la estigmatización social puede definirse como una teoría que explica la inferioridad de las personas, en tanto que son diferentes. En este sentido, justifica el ejercicio de la discriminación como lo hemos señalado anteriormente. Miren lo importante de que señalemos las referencias bibliográficas. Acá, ¿quién es el autor? Callejas, publicado en el año 2005 y lo ubicamos en la página 68. La interculturalidad modifica este tipo de pensamientos y conductas por otros que integran alteridad, valores, atención a la diversidad, paz, etc., como procesos educativos y culturales, como formas de prevenir y atender los diferentes tipos de violencia. Es una respuesta a la satisfacción de necesidades básicas de todas las formas de vida. En el área educativa, la interculturalidad ayuda a traducir estos mundos de vida, de estudiantes, docentes, etc. Traducción necesaria para poder convivir. También se puede comprender por qué existen exclusiones dentro del aula creadas por las y los estudiantes o por el propio docente. Estimado estudiante, te invito a volver a leer estos párrafos y tienes que indicar cuál es la idea principal del subtítulo discriminación o idea temática. Ya sabes, realiza la pregunta: ¿de qué trata principalmente estos párrafos? Se relaciona con el subtítulo. La discriminación, ¿verdad? ¿Y qué nos dice de la discriminación? ¿Cuál es la respuesta a esta problemática? Ahí lo planteas en forma de una oración. Ahora nos ubicamos en el tercer subtítulo. Atención a la diversidad. La diversidad se basa en las diferencias que existen entre los individuos que conforman una sociedad, en donde esas diferencias son vistas como algo positivo y enriquecedor, que favorece la evolución de la cultura y de las sociedades. Uno de los componentes para prevenir la discriminación y atender a cada uno de las y los adolescentes
respetando su individualidad, es precisamente atención a la diversidad. Identificar que cada uno de ellos tiene formas diferentes de aprender y habilidades diferentes que pueden aportar dentro del mismo proceso de aprendizaje del grupo. Reivindicar una escuela con talante comprensivo no significa en ningún caso reclamar uniformidad para todos los alumnos, sino que supone educar en el respeto de las peculiaridades de cada estudiante y en el convencimiento de que las motivaciones, los intereses y la capacidad de aprendizaje son muy distintos entre los alumnos, debido a un complejo conjunto de factores tanto individuales como de origen sociocultural, que interactúan entre sí. MEC 1992, citado en Botias 2012, página 47. La educación es uno de los mecanismos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuestión de convivencia, implementando contenidos, métodos o instrumentos de atención a la diversidad para trabajar respetando las diferencias. Para prevenir la discriminación, se trabaja desde el concepto de igualdad. Observen, este párrafo se relaciona con el gráfico. Sin embargo, el resultado era homogeneizar a los grupos sociales, encontrándose nuevamente ante tejidos excluyentes, porque en la naturaleza humana la diferencia es una característica esencial. Posteriormente se planteó el tema de equidad, que también generaba exclusión, ya que las necesidades de unas personas no son equivalentes a las de otras. Y finalmente se introdujo el concepto de diversidad, que contempla la atención a cada una de las diferencias sin necesidad de excluir. Miren, ¿cómo es que ha ido evolucionando? Podemos observar en el gráfico el tema, ¿verdad? Igualdad, equidad, y finalmente, atención a la diversidad. El diálogo es una herramienta para la diversidad. Sirve como puente entre cada uno de los actores educativos, acercándolos para traducir las otras formas de pensar y vivir, promoviendo la gestión de conflictos por medios pacíficos y el establecimiento de una convivencia construida por las diferencias. En el desarrollo de la identidad se construye también la comprensión del otro, de sus límites, de las estrategias para comunicarse y convivir, así como de los mecanismos de respeto a su vida y a sus derechos, precisamente porque se vive también el proceso de no comulgar con la identidad impuesta por otras personas. Ahora tienen que escribir en su cuaderno de comunicación, en su portafolio, en una hoja de reuso, la idea principal de estos párrafos, de este tercer subtítulo. ¿De qué trata principalmente estos párrafos? ¿Sobre qué hemos dicho? ¿En qué se constituye la diversidad? Ahí colocan qué es la diversidad, para qué se utiliza, qué es lo que promueve el respeto, el diálogo. Van anotando ahí ustedes su idea principal. También van a escoger como mínimo 5 palabras que desconozcan y van a buscar primero su significado según su contexto. Lo ubican, vuelven a leer esa parte y deducen ustedes cuál creen que es su significado. Luego van a buscar en el diccionario esas palabras desconocidas. El significado lo escriben ahí en sus hojas de reuso. También van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hace posible la interculturalidad respecto a la discriminación? La interculturalidad permite que entre diversas culturas haya una convivencia armónica. Miren qué bonito es observar, por ejemplo, en los juegos florales, a jóvenes de la costa, sierra, selva, que participan de una competencia limpia, pero
en ningún momento se están peleando, simplemente los que observamos, por ejemplo, nos quedamos maravillados de las danzas folclóricas, por ejemplo, que hay en nuestro país, de la diversidad de cultura. Entonces, jóvenes, somos un país milenario, rico en diversidad cultural, en personas, en costumbres, en danzas, en comidas, que tenemos que aprovechar para fortalecer nuestros lazos que promuevan una convivencia pacífica. Claro, mediante el diálogo, ¿verdad? Y nosotros como maestros, respetar las particularidades de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene sus propias habilidades. No podemos, por ejemplo, pedir a los peces que vuelen o a los gatitos, a los perritos que no sé, que al perrito que diga miau, cada uno tiene su propia característica, ¿verdad? Igual nosotros, los seres humanos, tenemos nuestras fortalezas, nuestras habilidades y tenemos que utilizarlo en beneficio de nuestra sociedad. Por eso les decía, jóvenes, encuentra tu propósito de vida que se relacione con tus habilidades y perfecciónalos. Estudia, conviértelo en conocimiento, ese gusto, y seguro vas a encontrar luego a qué carrera quieres estudiar y luego trabajar. Imagínate que te paguen en algo que tú disfrutas. Eso es impagable. Te lo digo por experiencia. Me encanta ser maestra y disfruto mucho compartir con mis estudiantes. La siguiente pregunta. ¿Te imaginas una sociedad en la que todas y todos aprendamos que nuestra diversidad nos enriquece? Imagínense una sociedad donde nos sintamos orgullosos de tener a nuestro hermano que es de la costa, de la sierra, que tiene tez blanca, morena, negra, mestizo. O sea, nosotros los peruanos somos una combinación de razas y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra procedencia. En la actividad 2, en el día 2 tienes tú que, recuerden que nuestra actividad se relaciona con nuestro propósito. Nuestra actividad lleva por título Reflexionamos sobre la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. Y nuestro propósito de la sesión de aprendizaje, culminar la lectura y reflexionar sobre la importancia del respeto a la diversidad para prevenir la discriminación. Vamos a seguir con el texto que hemos ubicado en la plataforma Aprendo en Casa, en recursos, respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. Te ubicas principalmente en el último subtítulo, atención a la diversidad. Las preguntas están relacionadas con esos párrafos y respondes a las siguientes preguntas. ¿Cómo definirías la palabra diversidad? ¿Por qué crees que son importantes las diferencias para hablar de diversidad? ¿Qué significa atención a la diversidad? ¿De qué crees que trata el gráfico? ¿Por qué tiene forma de una escalera? ¿A qué se refiere el autor cuando dice que el diálogo es una herramienta para la diversidad? ¿Por qué es importante la comprensión del otro para evitar la discriminación? ¿Qué hace falta para descubrir hasta qué punto todas y todos somos diferentes y ver que eso más bien es valioso y positivo? Recuerda que en la lectura hay 3 niveles, literal, inferencial y crítico. Hay preguntas mayormente de nivel inferencial y crítico que te invitan a reflexionar sobre la diversidad y la importancia que tienes tú como estudiante de prevenir la discriminación que haya en las escuelas e inclusive en tu propio hogar. Estimados estudiantes, ha sido un gusto acompañarles en esta sesión de aprendizaje
y espero que hayan tomado conciencia de la importancia de promover una adecuada convivencia escolar, social, familiar. Y recuerda, respetar la diversidad porque todos somos únicos y diferentes. Fuertes abrazos, nos vemos la siguiente semana.